Muy bien, pues estamos continuando, ya terminando la parte segunda del capítulo 6 de Daniel. Capítulo 6 de Daniel, la segunda parte, dice así, del versículo 16 al 18. Entonces el rey dio la orden y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. El rey habló y dijo a Daniel: tu Dios, a quien tú continuamente rindes culto, Él te libre. Una piedra fue traída y puesta sobre la entrada del foso, la cual el rey selló con su anillo y con el anillo de sus nobles, para que el acuerdo acerca de Daniel no fuera cambiado. Después el rey fue a su palacio y pasó la noche sin comer. No fueron llevadas diversiones a su presencia y se le fue el sueño. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche que nos permites continuar con este hermoso estudio de tu palabra, el libro del profeta Daniel. Permítenos, Señor, en esta hora poder poner nuestra mente a tu disposición, nuestro entendimiento, para que tú nos ayudes, Padre, nos ilumínanos, enséñanos, disponemos el corazón, nuestra voluntad, para que tu palabra, Señor, haga un eco permanente en nuestro estilo de vida, no solamente una situación de aprendizaje intelectual, sino práctico, que ahí donde tú nos permitas vivir, estudiar, trabajar, vivir, que podamos, Señor, poder practicar estos principios de tu palabra. Bendícenos en esta hora y gracias por esta grande bendición. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces, ¿alguien me quiere platicar qué pasó de los versículos 1 al 15 del capítulo 6 que vimos la semana pasada? Parece que fue hace como un mes porque venimos de vacaciones. Pero, ¿Qué pasó la semana pasada con capítulo 6? Pues que llegó Darío. ¿Llegó Darío? El rey Darío. ¿Darío Martínez? Porque se fue a Belsasar y llegó Darío. Y puso a Daniel sobre los 120 sátrapas, de los gobernadores, y quería poner a 3 y sobre ellos a Daniel. Y salieron unos inconformes envidiosos. Envidiosos y traicioneros. Sí, eran como de Morena. Y fueron y embaucaron al rey, ¿no? Hablándole de que hicieron un decreto, ¿no? Ajá, emitiera un decreto diciendo que en los próximos 30 días ninguno se podía inclinar ante ningún dios más que a él, ¿verdad? Le tocaron el ego, le dieron a donde les gusta y a donde nos gusta a todos, que nos pongan aquí arriba, que nos tengan como gente importante, que nos traten bien, que nos pidan, que nos digan: tú tienes todo el poder, qué gran conocimiento tienes, qué guapa estás, qué guapo estás, y así, ¿verdad? Que nos halaguen, que nos endulcen el oído. Y obviamente pues le gustó al rey, emitió el decreto de que nadie más se le podía adorar, y obviamente era un plan con maña, era malintencionado todo esto, porque lo que querían hacer era hacer caer a Daniel en alguna falta, obviamente para eliminarlo del camino, porque les estorbaba tal vez en todo lo que ellos, intenciones que tenían. No podían hacer tranzas, no podían hacer cosas ahí que ellos quisieran hacer, porque Daniel era un hombre recto, bendecido, protegido, respaldado por Dios. Entonces dijeron: no vamos a encontrarle nada más que con la ley. Y ahí encontraron esa parte. Ya cuando se emite, van a vigilar a Daniel y se dan cuenta de que ¿qué? De que está orando. ¿Cuántas veces al día? 3 veces al día. Y con la ventana abierta, dirección a Jerusalén. Y luego van rápido y le dicen: él no acata el decreto que según los medos y los persas, si se rompe, el castigo será la muerte y será el foso de los leones. Así es de que llevan a Daniel con el rey y les dice: rey, ¿es verdad
¿Sí? ¿O cómo fue? No, el rey se dio cuenta en ese momento que había sido. Ah, sí, se da cuenta que había sido engañado, Sí. se da cuenta de que había un plan ahí, se puso triste. Y quería salvarlo, ¿no? Y este gran Dios con D minúscula, este gran rey soberano, no podía y no tenía el poder de librar o de hacer lo que quería, ¿verdad? No tenía el poder de hacer lo que él quería. No podía agarrar el decreto y romperlo. No podía agarrar el decreto y romperlo y decir, yo aquí soy el rey, voy a hacer otro decreto que rompa este decreto para que este decreto no sirva. No podía hacer eso, no podía hacerlo. Entonces, obviamente, el mensaje que nos está dando aquí, porque el libro completo es la soberanía de un Dios sobre reyes terrenales, sobre imperios y sobre reinos e imperios, ¿no? Entonces, este rey que está por encima de todos. Y bueno, entonces lo acorralan, no puede hacer nada y dice, bueno, pues que se ejecute. Y él dice que el Dios, ahí, ¿verdad? El Dios al que tú continuamente rindes culto, él te libre, ¿sí? Entonces, bueno, un rey terrenal no es soberano, no puede hacer todo lo que quiere. Una piedra fue traída y puesta sobre la entrada del foso, la cual el rey selló con su anillo, y después el rey, ¿qué sintió? ¿Se fue a dormir? ¿Durmió toda la noche tranquilo? Estaba intranquilo, se le fue el sueño, se le fue el hambre, así como a ustedes muchas veces, ¿no? Cuando tienen que pagar en Electra, ¿no? Cuando hay muchas deudas, cuando hay problemas, ¿se les va el sueño? Regularmente se les da el sueño, ¿no? Cuando hay problemas, hay preocupaciones, aflicciones, ¿se les va el sueño? ¿Se les va el hambre? Eso sí no creo, ¿eh? Come, te vas a enfermar. Bueno, tráete las carnitas. Entonces tenemos aquí, bueno, en términos generales, lo que vamos a estar viendo es enfatizar la parte de un rey que aparentemente tiene todo el poder, pues hay cosas que no puede hacer, aún terrenalmente hablando, ¿no? Sí lo podía hacer. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue apresuradamente al foso de los leones. Cuando se acercó al foso, llamó a voces a Daniel con tono entristecido. El rey habló y dijo a Daniel: oh Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien tú continuamente rindes culto, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel habló con el rey: oh rey, para siempre vivas, ¿no? Hasta se ha de ver asustado de la voz que salió de ahí del medio de los leones, ¿no? Entonces, dentro del grupo no creyentes hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas. Dentro de los no creyentes, tenemos que el rey sí creía. El rey tenía cierto temor. El rey había entendido que el Dios de Daniel era un Dios de poder, por lo que había escuchado. No había tenido tantas experiencias, porque lo que hemos visto hasta ahora es con el imperio de Babilonia, pero el rey Darío, vemos aquí que él sí tiene o sea, vemos aquí a dos personas no creyentes. Vemos a los 120 sátrapas, ¿cómo está su corazón? Malo, asesinos, andan maquinando cosas, engañando, maldad, situaciones así. Y tenemos a un no creyente como Darío, pero con un corazón distinto, ¿no? ¿O cómo lo ven? Sí. Ahora, aquí esto nos habla mucho con respecto a la manera en que nosotros los cristianos salimos a evangelizar. Salimos y compartimos. Bueno, no salimos a evangelizar, sino nos damos cuenta de las personas que son más accesibles al evangelio que otros. Hay gente mala, hay gente que ya está programada religiosamente hablando, hay gente que no se le puede hablar acerca de Jesucristo, pero hay otras personas que están muy interesadas, que simpatizan, que creen. Por eso nuestro punto principal de alcance en el evangelio es los católicos. Nosotros venimos de un contexto católico, por lo menos yo, de un contexto católico. La mayoría de los evangélicos, que somos los hermanos separados, ¿no? ¿Separados de quién? De los católicos, después de la Reforma.
Entonces tenemos esta situación, muchas cosas en común, la Biblia, la Trinidad, la salvación, todo le hablas de eso y es lo mismo. Nada más cuando ya entramos en ciertos aspectos de ídolos, de imágenes y situaciones ahí que se distorsionan, pues ya cambia la cosa. Pero en su gran mayoría la gente católica está aceptando porque hay muchas cosas en común. Vaya con lo que tenemos en común. No esté tratando de evangelizar diciéndole a las personas, quita tu mugrero de imágenes, quita todas esas. No. Con las cosas que tenemos afines, que puedan comprender la palabra de Dios, que la palabra de Dios haga el efecto correcto y que el Espíritu Santo convenza poco a poco a las personas. Pero aquí tenemos a dos tipos de personas: los malos que quieren maquinar y su fin es un fin de muerte, ahorita lo vamos a ver, y a algunos que tienen un corazón noble, un corazón ahí temeroso, un corazón no entregado a Dios, no conocen a Dios, pero sí dicen, wow, mis respetos, ¿no? Por lo menos mis respetos ante la situación del Dios de Daniel, ¿sí? Por eso le dice, tu Dios al que le rindes culto, y luego dice, oh Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Cómo se dirige Darío a Dios, ¿no? El siervo, tú eres el siervo del Dios viviente, y así ciertos calificativos que le hacen a Dios. Entonces el rey, pues muy temprano, estaba esperando que pasara esta situación. Ya se había cumplido el decreto de lanzar al foso a aquel que no se inclinara ante él, y cuando se acerca con un poco de temor, con un poco de fe, podemos decir, y le habla, porque si no tuviera fe y dijera, bueno, pues ya no es culpa mía, yo lo quise librar, ya ni modo, ya se lo tragaron los leones. Todavía con un poco de esperanza, en la mañana, pues él sabía del poder de Dios. Él sabía que el Dios de Daniel podía librarlo, sabía eso. Entonces aquí nos habla de la fe, y tal vez Darío tiene más fe que muchos de nosotros, ¿sí? Porque todavía va temprano y habla. Si él no tuviera fe, ni siquiera se hubiera acercado, ni siquiera hubiera ido a buscar a Daniel. Entonces, con una voz entristecida, tímida, va y le dice, oh Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien tú continuamente rindes culto, ¿te ha podido librar de los leones? Y así estaba esperando, ¿no? Y de repente escucha la voz. Entonces Daniel habló con el rey, oh rey, para siempre vivas. Y el rey dice, wow, ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿qué tenemos aquí con Daniel? Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque delante de él he sido hallado inocente. Tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él, y mandó que sacaran a Daniel del foso. Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Lo importante en la vida es de ser agradable delante de Dios, aunque aquí Daniel dice, delante de Dios soy inocente, y también delante de ti. Pero más importante, ¿de quién? Delante de Dios. ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Cómo nos ve a nosotros Dios? ¿Como culpables o como inocentes? ¿Cómo nos ve? ¿Como culpables o como inocentes? ¿Por qué? Por Cristo, correcto. Nos ve como inocentes por Cristo, ¿sí? Por el perdón de Cristo. O sea, ve a Cristo en lugar de vernos a nosotros, ¿sí? Entonces, aquí podemos dice que me envió a su ángel. Vamos a hacer un poco de la comparación con los tres amigos en el horno de fuego y aquí. Cuando ellos entraron, los lanzaron, y de repente por ahí se asoma Nabucodonosor, se asoma y ve cuatro, ¿verdad? Como que adentro, y dice, y uno tenía semejanza a hijo de los dioses, Y aquí dice Daniel que Dios envía ¿a quién? A su ángel. También tenemos esa parte que siempre hemos tratado de explicar, pero nunca hemos podido. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Quién es el ángel de Jehová? Según nosotros hemos interpretado que el ángel de Jehová es Jesucristo preencarnado. Estamos hablando del 600 antes de Cristo.
todavía no nacía de la Virgen María, pero Cristo ya estaba con los 3 amigos ahí en medio de ellos. Y ya había nacido de la Virgen, todavía no, ¿verdad? Preencarnado, el ángel de Jehová, las teofanías que se nos presentan, los que han visto, el que luchó con Jacob, el ángel que vio a Abraham, ¿quiénes eran? Era Jesucristo, el ángel de Jehová, Jesucristo preencarnado. Eso es las conclusiones a las que nosotros llegamos por ciertas características que les ponen divinas de Dios al ángel de Jehová. Bueno, pero ese es otro asunto para otro día. Pero aquí dice que el ángel del Señor, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque delante de él he sido hallado inocente, tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo. Bueno, entonces la comparación. Ya estaba el cuarto hombre cuando lanzaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Ya estaba el cuarto hombre adentro, porque vimos que el fuego son las pruebas de la vida, que el fuego que muchas veces nosotros no queremos evitar es un modo de trato de Dios para nuestro aprendizaje, y concluimos que todos nosotros necesitamos pasar por ese fuego, porque en ese fuego vamos a encontrar al cuarto hombre, que es Jesucristo, que nos va a consolar, nos va a cuidar, nos va a bendecir y nos va a ayudar en todo momento. Y nuestra fe al salir de ahí se va a fortalecer, pero el cuarto hombre no salió. El cuarto hombre se quedó ahí esperando al siguiente. Ahora en el foso de los leones es algo muy parecido. Otra prueba más. En el foso de los leones Dios tiene el control. Ahí está Dios, cerrándole la boca a las fieras, cerrándole la boca al ataque satánico, o deteniendo las fuerzas satánicas. Eso es cerrar la boca, ¿no? Cerrándole la boca a la maldad que el hombre continuamente tiene en contra de nosotros, como estos 120 sátrapas, que representan pues estos leones. Ahora, el león tanto es una figura satánica, como el león de la tribu de Judá se aplica para Jesucristo, ¿verdad? El león dice que el diablo anda como ¿quién? Como león rugiente buscando a quien devorar. Y por allá en Apocalipsis tenemos al león de la tribu de Judá, que es el único que pudo abrir los sellos del rollo. Entonces tenemos ahí una situación de más un símbolo de fuerza, un símbolo de poder, un símbolo en que necesitamos ver a ese león como esa agresividad en la cual está continuamente atacando a los hijos de Dios. Y podemos ver entonces aquí a Jesucristo, el ángel de Jehová, en medio de las pruebas, respaldando a sus hijos, respaldando a los que son inocentes. Ahora vemos nuevamente que Dios dijo, como Daniel es muy querido para mí, lo vamos a ver posteriormente, era muy querido, sus oraciones eran escuchadas a la primera. Como Daniel es mi consentido, ni siquiera va a ir al foso de los leones. ¿Así fue? Lo lanzaron. O sea, igualmente Daniel dice, pues tranquilo, yo no le debo nada y estoy bien delante de Dios. Pero ya cuando vio que lo iban a lanzar, dijo, Señor, ¿dónde estás? ¿En qué momento intervienes? Y Dios no intervino y lo lanzaron. Y yo creo que cuando iba en el aire, pues también pensó, hasta aquí llegué. Pero no es el punto, ¿verdad? No es el punto de si sufrimos o no. No es el punto por ahí. No es que si se lo tragaron los leones o no. Porque se lo pudieron haber tragado los leones, pero él estuviera delante de Dios, triunfante. No es el punto de que si se lo tragaron los leones, ya Dios perdió. No, Dios no pierde nunca. El apóstol Pablo, ¿lo apedrearon? Al apóstol Pedro, ¿lo mataron? ¿Lo crucificaron? Y la mayoría de los apóstoles murieron trágicamente, a espada, ahorcados, no ahorcados, nada más Judas, ¿no? A espada, crucificados. ¿De qué más murieron? Juan de muerte natural fue el único, pero todos los demás asesinados. Ahora, ¿cómo? Esteban mismo, ¿verdad? En el libro de los Hechos, ¿Esteban era culpable? Pero ¿cómo? Tenía la grada. Juan el Bautista, ¿qué le pasó? Y ningún hombre en este planeta, de los que ha habido, de los que hay, de los que habrá, es mejor que Juan el Bautista. ¿Y qué le pasó?
Pero como era un hombre agradable delante de Dios, Dios no le permitió el sufrimiento. Entonces no se trata de si se lo comieron o no se lo comieron los leones. No se trata de eso, porque ay, Dios me va a librar, y ay, muy sacale punta, ¿no? Y aquí, a ver, ¿dónde están los maleantes? Porque no se trata, porque te van a dar una golpiza, ¿no? Y no se trata de eso. Se trata de la esperanza, la seguridad y la paz en la relación personal que usted tenga, que yo tenga con Dios. Y que no importa lo que pase alrededor, golpes, muerte y situaciones difíciles en nuestra vida, tal vez el fallecimiento de un ser querido, tal vez la pérdida de un trabajo, tal vez alguna situación de enfermedad incurable, no importa. ¿Qué es lo que importa? Lo más importante ya sucedió. Cristo está en mi corazón. Cristo me ha prometido vida eterna. Soy agradable delante de Dios y delante de los hombres soy inocente. Señor, yo soy inocente delante de ti, tú sabes y conoces mi corazón. Y también las personas que están aquí saben que yo no he hecho nada malo. Esa seguridad de una vida de testimonio, de obediencia, de una relación correcta con Dios, es la que marca la paz, el gozo de la vida, el gozo de conocer a Dios, la paz verdadera, el conocer el verdadero amor de Cristo para nosotros, de que somos hijos y somos amados, y somos nosotros edificados en ese amor que Dios continuamente tiene para con nosotros. Esa es la seguridad de una salvación y de una relación con Dios. Entonces, no meramente es una historia muy bonita, es una historia donde vamos a ver qué pasa con los malos, y queremos ver a los malos sufrir, y queremos ver a los buenos sobreponerse al engaño y al ataque satánico y al ataque de la gente. Pero vemos aquí a los narcotraficantes, al crimen organizado, que no les pasa nada, que viven bien y que aparentemente hay gozo y hay paz y en sus vidas están tranquilos. No están tranquilos, ¿no? Y vemos a los buenos sufrir, y vemos muchas personas trabajadoras que les asaltan y que los matan y que los usan y que los engañan, y hay mucho fraude de mucha gente mala, y muchos caemos, ¿no? Muchos caemos en las redes de ese tipo de situaciones, pero no se trata si caemos o no caemos. Tenemos una seguridad, nuestra esperanza está en Él. Si Dios quiere librarnos del foso, si Dios quiere librarnos del horno de fuego, si Dios quiere librarnos del crimen organizado, si Dios quiere librarnos de un accidente, lo va a hacer. Si Él va a permitir que lo suframos, pues Él va a estar ahí con nosotros. Ahí en medio del sufrimiento, del dolor, Dios estará con nosotros. No tengamos miedo, tengamos paz en ese sentido. Pero sí preocúpate porque conozcas a Dios. Preocúpate, ese sí va a ser un buen momento que va a traer paz a tu vida. Preocúpate de que tú seas agradable delante de Dios. ¿Eres agradable delante de Dios? ¿Sí o no? No, usted lo sabe. Ay, solamente Dios lo sabe. No, usted lo sabe. Si es agradable, cómo está su corazón. Si ha sido obediente. Si su vida cristiana está dando testimonio, si su vida cristiana es una vida de servicio, de proclamación del Evangelio, de hacer discípulos, entonces usted debe de estar tranquilo. De lo contrario, preocúpese y no duerma bien en esta noche. ¿Sabe? Sí, que no duerma bien hasta que tenga paz en su corazón. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él, y mandó que sacaran a Daniel del foso. Daniel fue sacado sin ninguna lesión. Bueno, eso es lo que quisiéramos siempre, ¿verdad? Pero usted puede pensar que en el cielo estaremos sin ninguna lesión, y en el cielo será un ambiente perfecto, sin dolor, sin lágrimas, sin sufrimiento. ¿Sí? Ese es el símbolo que nos está dando aquí de paz y de esperanza. Aquí en la tierra podemos sufrir, padecer, pero la esperanza que tenemos al conocer a Dios es que en su presencia habrá perfección. También Pablo lo dijo: si morimos, si vivimos, para Él vivimos; si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor.
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero bueno, nosotros no lo vemos a veces de esa manera, nos aferramos a este mundo, nos aferramos a estar aquí, todavía, ¿verdad? ¿Quién se quiere morir? ¿Quién quiere ver al Señor? A ver, ¿quién quiere ver a Dios? ¿Quién quiere verlo ahora? Ay, mis hijos, ¿qué va a pasar? ¿No? Ay, mis hijos no vamos como la Llorona. Entonces, preocupémonos por ser agradables delante de Dios y no de los hombres. 24. Luego el rey dio la orden y trajeron a aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Los echaron al foso de los leones a ellos, a sus hijos y a sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y trituraron todos sus huesos. Tarde o temprano los malos serán juzgados. ¿Aquí o en dónde? O en la otra vida. Sí, porque nosotros quisiéramos que los malos vean el castigo de los malos aquí. ¿O sí quisieran ver el castigo de los malos? ¿O no? Sí, que los castiguen, hasta le brilla el ojito cuando el malo sufre. Hay un juicio, hay justicia, tarde o temprano. Dice la Biblia, de Dios Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano vendrá un juicio perfecto. Un juicio en el gran trono blanco y al final, o un juicio aquí en la tierra. No lo sabemos. Pero todo el que haya hecho algo malo o bueno será juzgado por sus obras. Será juzgado por lo que hayas hecho, bueno o malo. Entonces tenemos que una vez que el rey dice, ya cumplí mi decreto y la palabra se cumplió, ahora tráiganme a los que me engañaron. Tráiganme a los que me engañaron. Trajeron a todos los que habían acusado a Daniel, 120 sátrapas, gobernadores, los echaron y junto con ellos, ¿a quién? A sus hijos y a sus mujeres, toda la familia. ¿Qué culpa tenían ellos? Entonces Dios es malo. Ahí también hay que tener mucho cuidado de por qué la familia. Decíamos la semana pasada que los hijos no deben de llevar las culpas de los padres, Sí, ¿no? sí. Que hoy es eso lo que nosotros creemos y lo que nosotros sabemos. Pero, ¿cómo es que Dios en ese tiempo no tenía ese todo? Dios fue el hombre. Dios conoce. Porque fue el hombre. En su omnisciencia Él sabía que esos hijos, tal vez, yo no lo sé, iban a crecer, tal vez iguales, con un corazón malvado. Porque mataron a su papá. Sí, la venganza, ¿no? Viene. De chiquito vio que mataron a su papá y de grande se venga. ¿Qué tenemos que tener cuidado en lo que hacemos hoy para no dañar Así es. a los hijos? Sí. A la generación. Sí, el efecto que las decisiones que tomamos como adultos afectan a nuestro alrededor, a las personas que nos aman y a los que están ahí. Entonces, sus hijos, sus mujeres, pero también es un símbolo, también es parte de lo que va a pasar con los malos en general. Los buenos van a ser rescatados por Dios, ya sea sin un brazo o sin un ojo, pero llegaremos a Dios. Y los malos también serán juzgados por Dios. Y esta situación de leones y de horno de fuego habla pues de un ambiente eterno de castigo y a las familias y a uno bien, o sea, también sí, como dice Martita, tener cuidado de las decisiones, no sea que te lleves entre los pies, entre los pies, te lleves entre los pies a personas inocentes para nosotros, ¿no? En nuestra manera de pensar. No, ni siquiera habían llegado al fondo cuando los leones se apoderaron y rompieron todos sus huesos. ¿Ya vieron ahí entonces qué significa? ¿Que los leones no tenían hambre? ¿O que no tenían el poder para Daniel? De hecho, en los tiempos, los testigos, los leones los dejaban días sin comer para cuando aventaran a... Así es. Así como calentaban 7 veces el horno de fuego, aquí los dejaban sin comer 7 veces más que lo normal, ¿no? Cuando querían castigar. Entonces tenemos ahí, ¿sí? El castigo y el juicio, y ahora sí, ni para dónde hacerse. El rey ejerce su poder
su soberanía, y dice, agarran a todos, eran sus gobernantes, era la gente que quería hacer daño, lo engañaron, hicieron que firmara un decreto engañosamente para dañar a Daniel. Y entonces vemos aquí la situación. Y cómo Dios guarda a Daniel y Dios preserva a su pueblo, porque ese era el propósito. Siguen allá, pues no en Babilonia, bueno, siguen en Babilonia, lugar llamado Babilonia, pero bajo el imperio de los persas, ¿sí? Bajo el imperio, bajo otros gobernantes. Y Dios preserva. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz les sea multiplicada. De parte mía es dada la orden de que en todo el dominio de mi reino también, tiemblen y teman delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece por la eternidad. Su reino es un reino que no será destruido, y su dominio dura hasta el fin. Él salva y libra, Él hace señales y milagros en el cielo y en la tierra. Él es quien libró a Daniel del poder de los leones. Este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Qué piensan? Dios prevalece ante reyes y ante imperios. Varios decretos han dado, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué piensan de el concepto que tiene Darío de Dios? A ver, ¿qué características menciona Darío de Dios? Dice que emite un decreto a todo el imperio, a todas las naciones que representan este imperio, diciéndoles: de parte mía es dada la orden que en todo el dominio del reino persa, delante del Dios de Daniel. ¿Por qué? Y ahí dice ¿por qué? ¿Que es un Dios viviente? ¿A qué se referirá con un Dios viviente? ¿Sí? ¿Comparado con quién? Él era el único que no tenía imagen. Baal, Astarte, el dios del pez, ¿cómo se llama? Dagón, todos tenían una imagen. Todos los dioses paganos tienen una imagen de piedra, de madera, de oro, de plata, etcétera, ¿verdad? Pero el Dios de Daniel no tiene una imagen. Por eso se le conoce como el Dios viviente. Entonces, ahí tenemos esta parte del Dios que se relaciona, del Dios personal, del Dios del universo, pero al mismo tiempo es personal. Dios que está en todo lugar, creador del universo. Dios viviente, tenemos ahí, que permanece por la ¿qué? Eterno, que permanece, o sea, no importa si ya pasó Nabucodonosor o Belsasar o ahora está Darío, él sigue siendo el mismo Dios. ¿Sí? Está interesante. O sea, es el concepto de un no creyente. Concepto de un no creyente. Sí, porque no conoce mucho a Daniel, no conoce muchas cosas, pero tenemos ahí. Su reino es un reino que no será destruido y su dominio dura ¿hasta cuándo? ¿Se acuerdan de lo que soñó Nabucodonosor de la estatua? Y que oro, plata, bronce, hierro. ¿Y qué representaba todo eso? Imperios. Y al final una piedra se desprende y los hace polvo y añicos, que es el reino de Dios. Un reino que no va a ser destruido. Un reino que no va a ser destruido y su dominio dura hasta el fin. Tenemos ahí algo interesante en cuanto a la eternidad o al reino no será destruido. Y luego Él salva y libra. Él hace señales y milagros en el cielo y en la tierra. Él es quien libró a Daniel del poder de los leones. Porque libró a Daniel del poder de los leones, Él tiene el concepto de Dios de esta manera. ¿Cómo ven? Ahora, ¿cuántas veces nos ha librado Dios de situaciones adversas, peligrosas? Nos ha sacado de una situación de enfermedad o de una economía pésima. ¿Y cómo conocemos a Dios? Se refiere de una mejor manera Darío a Dios que nosotros. Es más elocuente su adoración y su fe que la de nosotros a Dios. ¿Cómo conoces a Dios? ¿Como el Dios que provee?
como el Dios que sana, como el Dios que te ama, como el Dios eterno, como el Dios que todo lo sabe, como el Dios que en todo lugar está, como el primero y el último, el que no tiene principio ni fin. ¿Cómo conoces tú a Dios? ¿Qué conceptos o qué calificativos o qué características tiene Dios? Según la experiencia tuya. Esta es la experiencia de Darío, pero según la experiencia tuya, ¿cómo conoces a Dios? ¿Qué características tiene Dios? ¿Cómo puedes dirigirte a Dios y decir, mi Dios es esto y es esto? ¿Por qué? Porque Él ha sido en mi vida o ha hecho en mi vida tantas cosas. Él es el Dios, Dios es amor, como dice Juan, ¿verdad? ¿Por qué será eso? Que Juan es el hijitos míos, amarse, el nuevo mandamiento, ámense unos a otros. Y la experiencia del apóstol. Cada escritura es de acuerdo a la experiencia del que escribe y de acuerdo a lo que Dios ha hecho en su vida. Ahora, ¿cómo será la nuestra? El 28, Daniel fue prosperado durante el reinado de ¿quién? De Darío. ¿Y durante el reinado de quién? Esto es a propósito. Todo lo que está poniendo aquí en estos escritos y capítulos está diciendo: Dios permanece, no importa quién gobierne, no importa. Y Dios va a respaldar y va a bendecir a sus hijos, a los que le son fieles, a los que son valientes y enfrentan los retos, desafíos y peligros de todos los días, pero que su fe no decaiga, no se debilite, sino al contrario, su fe se fortalezca en Él. Y el plan de Dios sigue. Su plan ¿sí? sigue. Sí. Los reyes pueden emitir decretos. Nabucodonosor emitió un decreto, Belsasar ya no pudo porque se murió esa noche, y luego ahora Darío vemos que tenemos emitiendo decretos para todas las naciones. Y obviamente vemos aquí, Daniel fue prosperado. ¿Por quién? Fue cubierto, fue bendecido, porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para su pueblo. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos esos instrumentos en sus manos, instrumentos de luz y de bendición. Amén. Llegamos al final. ¿Qué piensa? ¿Comentarios finales? ¿Qué piensa? Maribel. Justo de eso platicábamos con mi esposo, que me preguntaba si antes había más milagros que ahora. ¿Antes de quién? ¿Antes de que se conocieran ustedes dos? Porque ahora no ve ninguno, ¿no? En el tiempo de Daniel, de los profetas, ¿no? Y yo le decía, diario tenemos milagros, diario, pero no les tomamos la importancia que tienen. Sí. Que tienen una importancia. Sí. En nuestra propia vida, como usted dice, ¿no? Nos ha Cuidado. librado de accidentes, nos ha librado de enfermedades. Es un milagro que estemos aquí, ¿no? Después del COVID, ¿cuántos nos Sí. estamos aquí aún? Cada día nos levantamos. Es un milagro. Esa cuestión de Ir a la López y regresar. Pagar a los de tránsito es un milagro. Entonces, es parte de lo que nosotros minimizamos el poder de Dios en nuestras vidas. Sí, a veces no somos tan sensibles a lo que Dios hace. En la cuestión de lo que debemos de enseñar a nuestros hijos y de cómo la gente, aunque nuestra propia familia, a veces nos señala y dice, y eso que eres cristiano, ¿no? Y eso que es, entonces Sí. son los que nos acusan, ¿no? Los canarios, Sí. acusándote y diciendo eso. Pero lo que debemos de tener es ese corazón de decir, no importa lo que tú digas, porque decía el anterior, ¿no? Debemos de estar bien ante Dios, no ante los hombres. Así es. O sea, yo sé que yo estoy bien, Sí. sé que mi vida está cambiando, Sí. que tengo un testimonio que dar y si estoy bien con Dios, no me importa si estoy bien con Dios. Así es. Y que queremos agradar a Dios. Exactamente. Sí. Igual, por ejemplo, los jóvenes que con los amigos, ¿no? Sí. Que antes de ver que estén bien con ellos, saber que debes estar bien. Así es. Sí, ahí la influencia es muy fuerte a veces. Y caes en situaciones por quedar bien con los amigos sabiendo que delante de Dios no está bien. Ajá. Sí, es correcto. No le hubiera costado más cerrar las puertas. Exacto. No, lo van a ver mal, te van a etiquetar, se van a burlar y obviamente no queremos Estaba eso. peor, ¿no? Me van a matar. Me van a Y aún matar. así él abría sus puertas y yo hago lo que yo estoy convencida de Así lo que es. sé y de lo que tengo en mi vida que es a Cristo. Amén. Sí.
Gracias. Lalo. Y bueno, yo me quedo que hay gente que cree y gente que no cree. Entonces, cuando salimos a evangelizar, no lleguemos a debatir, ¿no? O sobre ciertas situaciones. Te vas con los testigos de Jehová que ya. O que quiten sus imágenes o eso, ¿no? O sea, vamos a tratar de encontrar cosas en común. Sí. Para de ahí poder Sí. hablarles, ¿no? Para Claro. poder entablar una Sí, charla. vemos a un Nabucodonosor, a un Belsasar que al final también habló bien o sea, entendió, ¿no? Que Dios era Dios, a un Darío, a un Ciro. Ciro está escrito su nombre en las profecías, el rey Ciro. Y obviamente estamos hablando de gente Claro. inconversa, pagana, mundana, que no conoce a Dios, ¿no? Estamos hablando de los que no conocen a Dios, que se comportan a veces mejor que muchos de los que ya conocemos a Dios. Es correcto. ¿Algo más? ¿Con qué se queda capítulo 6? Y yo creo que también entender el hecho de que, como decía usted hace rato, no es el punto de que si vamos a ser sanos o no sanos, Así que es. si vamos a ser librados o no vamos a Sí. ser librados. Porque sí es cierto, muchas veces vamos con la idea de que yo tengo un Dios poderoso y a mí nadie me puede. Écheme el veneno. O tenemos esa frase de que quien se meta conmigo se mete con el Dios Sí, sí, sí. poderoso, ¿no? Y más los siervos. No te metas con el siervo de Dios. Se te va a secar la mano. Evitamos esa idea de saber que no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Así es. De darle la gloria y la honra a Él. Al final de cuentas siempre va a ser para Él. Correcto. Muy bien. No, eso es algo muy Aunque nos importante. permita pasar por esos lados. Sí, sí, vamos a sufrir. Y la experiencia es esa, que sufrimos. ¿A poco decimos, soy un hijo de Dios? Ya no sirve, ¿no? Soy un hijo de Dios que no le pasa nada, ¿no? Soy hijo de Dios, soy hijo del rey, soy el príncipe. Ábranse liendres, que va. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es piojo mayor. Que ya llegó el peine. No, ¿verdad? No. O sea, andamos en esta vida sufriendo y necesitamos todos arrepentirnos continuamente y buscarle a Dios, ¿sale? ¿Algo más? Yo me quedo con dos cosas, ¿no? En primer lugar, que la soberbia es la perdición del hombre, porque a lo largo de los siglos, La envidia también. la envidia y la soberbia, parte de los dos, es la perdición, es la debilidad del hombre, porque vemos ahí a todos los demás, ¿no? Cómo miraban a Daniel y cómo miraban a sus amigos también, de dónde nació, todo eso, Sí. y al final terminan muertos o destruidos, ¿no? Como vemos en este capítulo. Y al final de cuentas es de que Dios se revela a la gente que más poder tiene, ¿no? De alguna manera. Y a mí me llama mucho la atención cómo el rey Darío, de alguna manera usa la misma, como el mismo formato que usó Nabucodonosor. Reconoce al Señor Sí. a través de lo que hizo, a través de lo que hizo y lo que hace. En cuestión de, por ejemplo, Nabucodonosor decía, a mí me hizo bestia, pero me dio luz. Ahí Sí. Daniel lo salvó de la boca de los leones. Sí. Me dio mucho esa atención. Sí, y entonces en ese sentido, tener en cuenta que nuestras decisiones pueden dañar nuestra envidia, nuestra soberbia, puede afectar a nuestra esposa, esposo o hijos y seres queridos, o economía, o casa, o salud, ¿verdad? Nos puede afectar. Pues vemos el caso de estas personas que engañosamente querían afectar a un inocente, pero fueron descubiertas y hasta sus familias fueron asesinadas, ¿no? Vamos a llamarle, por los leones. ¿Ok? Tengamos cuidado con las decisiones diarias que tomamos, con quién nos juntamos y cuáles son los planes y maquinaciones de la gente alrededor. ¿Vale? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites en esta noche terminar este capítulo 6. Gracias por todas estas enseñanzas, gracias porque podemos ver que en medio de las tribulaciones tú siempre vas a estar ahí con nosotros, para los que hemos creído, para los que hemos establecido a Jesucristo como el Rey y Señor de nuestro corazón. Gracias, danos esa paz, esa tranquilidad de que si estamos bien delante de ti, no importa lo demás, no importa, sabiendo, Señor, que en tus manos estamos seguros y que tú, Señor, nos puedes librar, pero como dice Sadrach, Mesach y Abednego, aunque tú no nos libres, de todas maneras seguiremos creyendo
en ti. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, fortalece nuestra fe y permite que estos temas sigan haciendo mella en nuestros corazones. También te rogamos que bendigas las ofrendas, que bendigas los diezmos, que bendigas la economía familiar, los trabajos que nos permites realizar, y Señor, que a través de todo eso te honremos y te exaltemos. De lo recibido de tu mano, nosotros te damos en reconocimiento de que tuyo es el universo y tú eres el dueño del oro y de la plata. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.